Rusia finalmente invadió Ucrania. Hace 2 semanas recibí comentarios de Rusia no va a invadir, Rusia jamás haría eso, ¿por qué querría Rusia empezar una guerra en Ucrania? Y desgraciadamente, amigos, hoy les vuelvo a traer un yo les dije. A pesar de que los medios estatales rusos y el aparato propagandístico del Kremlin quisieran convencer a todo el mundo que una invasión no vendría, finalmente se concretó el peor escenario que jamás pudo haber pasado, el mismo del cual hablamos aquí hace algunas semanas. Oficialmente el 23 de enero, Vladimir Putin inició su invasión de Ucrania, escogiendo poner en acción una medida que puede resultar siendo la guerra más grande de Europa de la Segunda Guerra Mundial. Hablemos de lo que está pasando en este momento entre la OTAN, Rusia y Ucrania. Entiéndase que esto es una historia en constante desarrollo, que mucha de la información va a ser probada, luego desaprobada, que se están utilizando agencias de desinformación y malversación de hechos en cada minuto y hora, y que ya se le había acusado a Rusia de plantar elementos hasta de un false flag, por lo cual esto es lo que sabemos hasta ahora, pero todo puede cambiar. Recuerden en ese mismo espíritu que no pasa nada, es una agencia independiente, por lo cual corresponde a ustedes a veces apoyarnos. La madrugada de este jueves, en el preciso momento en el que se reunía el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar lo que llegaría a suceder, y en medio de sus declaraciones en las cuales una vez más se le acusaba a Rusia de su potencial invasión a Ucrania, el representante de Ucrania en el Consejo se le entregó una nota, la cual decía que finalmente Vladimir Putin efectivamente había iniciado su invasión. Es algo como de una película. La invasión de Ucrania inició con bombardeos e incursiones terrestres de las tropas rusas en varios puntos del país. Es una invasión completa, incluida la capital Kiev. Para este momento hemos visto terribles momentos desde cobertura de cadenas de noticias cuando capturan diferentes momentos de explosiones en la capital, hasta reportes de explosiones y videos horrorosos de apartamentos de civiles y bueno, mucho más. Para el momento en el que estamos grabando este video, según las autoridades ucranianas, más de 40 soldados, un número en constante crecimiento, y una decena de civiles ucranianos han muerto por los ataques. Además, según la ONU, 100.000 personas han huido del país y miles más continuarán buscando refugio fuera del mismo. Y todo esto a pocas horas de dar inicio a la invasión. En Ucrania, las autoridades rompieron relaciones diplomáticas con Moscú, comparando a la Rusia de Putin y sus acciones con la Alemania de Hitler y la incursión en Polonia. De la misma forma, prometieron defenderse y solicitaron ayuda internacional. Los guardias fronterizos ucranianos también admitieron que las tropas rusas penetraron desde Bielorrusia para llevar a cabo un ataque con misiles en contra de objetivos militares. Aquí es importante recordar los lazos diplomáticos entre Rusia y Bielorrusia, los cuales se fortalecieron temprano el año pasado, cuando Putin apoyó al dictador Lukashenko, cuando este utilizó fuerza y violencia para someter al pueblo bielorruso, cuando se le intentó derrocar tras cuestionamientos de la operación de su régimen. De hecho, de eso hablamos en ese entonces. Parece que los favores siempre se pagan. También, como era de esperarse, vimos incursiones terrestres por el sur en la península de Crimea, la misma que fue anexionada por Moscú en el 2014. Esto es más o menos lo que sabemos, pero ahora pasemos a hablar de por qué está pasando esto y después qué significa esto para todos nosotros. Como hablamos desde hace tiempo, Putin había desplegado miles de tropas en las áreas de fronterizas con Ucrania. Ahora, los medios del Kremlin hablan de dos razones por las cuales iniciar la posible guerra más grande de Europa de la Segunda Guerra Mundial. La primera radica en el conflicto de dos regiones del este de Ucrania que han estado en constante guerra desde hace años, ya que separatistas apoyados por el gobierno ruso han querido declararse independientes de Ucrania. Como nota, de manera conveniente, estas dos regiones del este de Ucrania son de alto interés económico y militar. La segunda razón es la que cubrimos de manera más extensa en el video pasado, que es el acercamiento de Ucrania a la OTAN y por ende a las políticas del mundo del oeste. Más adelante les doy mi opinión sobre esto, pero el hecho es que ni a Rusia ni a Putin le agrada que ningún país del ex bloque soviético tenga cercanías políticas y mucho menos militares con el oeste y mucho menos con la OTAN. Y bueno, a pesar de que toda lógica racional nos indicaba que obviamente un país no moviliza sus fuerzas armadas en la magnitud que Rusia lo hizo a la frontera de otro país, si no es para invadir el mismo, en especial con la historia que tiene Putin y el Kremlin y sus medios estatales, así como otras personas y medios por doquier, continuaban aludiendo que ellos no planeaban invadir. Pero para inicios de esta semana ya se veía venir aún más cuando Putin reconoció la independencia de los territorios separatistas de los cuales hablamos, Donetsk y Lugansk, anunciado a su vez la firma de acuerdos de amistad y ayuda mutua. En un discurso por televisión dijo, y cito, "Considero necesario tomar esta decisión que había madurado desde hace ya mucho tiempo, reconocer inmediatamente independiente la República Popular de Donetsk y la de la República Popular de Lugansk.
Antes de seguir, estos dos lugares son sumamente importantes como dijimos, ya que Donetsk es la principal ciudad de la cuenca minera del Donbass, así como uno de los principales centros metalúrgicos de Ucrania, y Lugansk es una ciudad industrial con 1.5 millones de habitantes. En ese mismo discurso, Putin dijo, y cito de nuevo, en cuanto a los que han tomado el poder en Kiev y lo mantienen, exigimos que detengan inmediatamente las operaciones militares, de lo contrario, toda la responsabilidad de un mayor derramamiento de sangre recaerá sobre la conciencia del régimen en el territorio ucraniano. En pocas palabras, le tiraron la bola al lado de la cancha de Ucrania, dijeron que si no dejan de atacar a los separatistas, que ahora son independientes, no van a tener otra opción más que invadir el país para defenderlos, ¿verdad? Que es como poner una imposibilidad. Pero no fue hasta que, como dijimos, en plena reunión del Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, en media discusión de cómo evitar aún más sangre y más guerra innecesaria, Putin da inicio a la invasión. Para Putin, su decisión de invadir un país soberano corresponde sobre todo lo que ya dijimos, así como alegaciones de que Ucrania planeaba una guerra a gran escala en Rusia. Y de tal forma justifican que ellos no están buscando una ocupación, sino una desmilitarización y una desnazificación, sí, nazificación de Ucrania. Es interesante que Putin llame al presidente de Ucrania, Zelensky, un judío cuya familia sufrió y peleó al lado del ejército soviético en contra del nazismo, un nazi. Yo no sé ustedes, pero a los grupos nazis tal vez no les haga mucha gracia tener un judío de jefe. Pero las alegaciones de nazismo, fascismo o quién es el Hitler de la región, como les dije, pasan de Ucrania a Rusia y de Rusia a Ucrania. Zelensky dijo, ¿cómo puedo ser un nazi? Dile a mi abuelo que pasó toda la guerra en la infantería del ejército soviético y murió como un coronel en la Ucrania independiente. Pero bueno, poco después de su discurso empezaron a escucharse explosiones en varias ciudades de Ucrania, desde Kiev hasta Kharkov, en la primera jornada de invasión que el ministro de Defensa ruso clasificó como un éxito. El ejército ruso aseguró que destruyó 74 instalaciones militares ucranianas, incluyendo 11 aeródromos, y que los separatistas del este de Ucrania están avanzando y tomando control de esos territorios. Según el Kremlin, la ofensiva va a durar el tiempo que sea necesario en función de sus resultados. A pesar de eso, sabemos que las ocupaciones pueden ser muy complicadas. Veamos la historia de Rusia en Afganistán o de Estados Unidos en Afganistán. Por su parte, dentro del territorio ruso, cerca de 1.400 personas han sido arrestadas por participar en manifestaciones antiguerra en 42 ciudades del país, porque como hemos discutido anteriormente, Putin no tiene un control tan estricto sobre la opinión pública como una vez lo tuvo. Y ahora vamos a pasar a hablar de qué significa todo esto, pero antes de entrar en las consecuencias les doy mi análisis y opinión, que si de algo sirve el histórico récord que tenemos acá, vamos bien. Desde el laboratorio de Wuhan hasta que la invasión sí pasó, no estoy meando tan fuera del tarro como este amigo me dijo, que quién sabe cómo se sentirá hoy en plena invasión. Primero, quiero dejar algo claro, Putin eligió iniciar esta guerra. No dejen que la propaganda del Kremlin les venda algo diferente. Las alarmas han venido, los reportes han estado ahí, y aunque muchos quieren hacerse los rusos e ignorar la realidad, eso es lo que está pasando. Justificaciones o no, la guerra la inició Putin. Sus motivos reales los sabrá solo él, pero podemos basarnos en hechos para analizar la situación. Primero, sabemos por un hecho que Putin no quiere perder la influencia sobre el ex bloque soviético, tanto influencia económica como política como militar, algo que ha venido pasando con la expansión de OTAN en la región, y a esto se suma su enorme preocupación de que Ucrania mismo pudiera volverse un miembro de la OTAN. Pero eso levanta la pregunta: ¿por qué a Putin le da tanto terror que Ucrania, una nación soberana, tome la decisión independiente de asociarse con la OTAN? Bueno, lo primero es obvio, y es que lo separa de Rusia y su esfera de influencia, un hecho que se hace peor cuando se da a pensar que esto puede inspirar comportamientos similares en otros países de la región. En la situación actual de Rusia, lo último que Putin quiere o necesita es que el ex bloque soviético se distancie más de los intereses rusos. Luego está el hecho de que muchos voceros del Kremlin llevan décadas preocupados de que se amplíen las fuerzas de la OTAN en una región previamente controlada por Rusia y el bloque soviético. Caso que a mí en lo personal me parece algo particular. Estar preocupados porque la OTAN pueda afiliarse a Ucrania por miedos de expansionismo militar significa una de dos cosas: o que Rusia quiere avanzar hacia Ucrania y no quiere toparse con la OTAN, o que Rusia está preocupado de que la OTAN use su posición en Ucrania para avanzar hacia Rusia. Lo segundo para mí no tiene tanto sentido en el contexto geopolítico actual, porque sería el fin del mundo.
Y eso sería como incómodo. En mi opinión, tiene mucho más sentido que eso sea una excusa propagandística por parte de Rusia, quien ha estado interesada en invadir y tomar territorios que hoy, por su propia cuenta y soberanía, no quieren estar asociados con esa esfera de influencia y en vez buscan aliarse al oeste. Eso sin mencionar lo que cubrimos hace semanas de que Putin, desde sus inicios del gobierno, ha mantenido una ideología de devolverle a la Unión Soviética lo que en algún momento le pertenecía a la Unión Soviética. Muy interesado en efectuar un plan que le devuelva a Rusia no solo una influencia sobre los países que pertenecieron una vez a Rusia, pero un mando oficial sobre los mismos. De hecho, en un documental publicado en televisión estatal rusa, Putin dijo, y cito, ¿cuál fue la ruptura de la Unión Soviética? Fue la ruptura de la Rusia histórica. Perdimos el 40% de nuestro territorio. Mucho de lo que se había acumulado durante miles de años se perdió. Un interés expansionista similar al que vemos con Xi en China. Entonces, es en parte necedad de querer volver a ser dueños de Ucrania y todo lo que ellos creen les pertenece, y en parte evitar la propagación de sus enemigos hacia sus fronteras. Pero todo esto es mi opinión. Lo que sí sabemos como un hecho es que la OTAN no entrará en un conflicto armado con Rusia a menos de que Putin decida entrar en algún territorio de la OTAN. Y Putin puede ser un sociópata, pero no creo que busque el fin del mundo. Lo que sí hemos visto son condenas, reacciones y sanciones internacionales, algo que pondrá una enorme presión sobre Rusia, su economía y su pueblo, y puede que resulte en un tipo de pulso político en el cual Putin tendrá que valorar qué tanto vale esta guerra contra qué tanto le costará. Por otro lado, esto claramente llevará a Rusia a acercarse a China de manera mucho más contundente, ya que sin aliados en el oeste, Xi Jinping tendrá que llenar esos zapatos, algo que me imagino tal vez estuvo conversado de cara a la potencial invasión sobre una línea de tiempo que involucró no hacerlo durante las Olimpiadas. Según el ministro de Exterior de China, ellos comprenden las preocupaciones razonables de Rusia en materia de seguridad. Hasta se dejó decir, China siempre ha respetado la soberanía y la integridad territorial de todos los países. No, claro, me imagino que Hong Kong y Taiwán así se sienten. Todo esto está en el aire. Lo que sí sabemos es que podemos estar de cara a uno de los cambios más grandes de la geopolítica internacional desde 1980. Otra cosa que vamos a ver, y que hemos hablado la vez pasada, es que los gringos no van a perder la oportunidad de usar esto como una excusa para reforzar sus presupuestos de guerra que perdieron ante la salida de Afganistán. Ya el Pentágono anunció el envío de unos 7,000 militares adicionales a Alemania para, y cito, tranquilizar a los aliados de la OTAN y disuadir un ataque ruso y estar preparados para apoyar las necesidades de la región. Estos soldados estadounidenses se suman a los 5,000 ya enviados por Joe Biden. Y bueno, ayer en Twitter, de hecho me referí a un punto que creo es importante para cerrar. Normalmente es difícil que nos importe lo que pasa afuera de nuestras propias fronteras. Y aunque sí, claro, no pretendo sugerir que por medio de likes y tweets podamos cambiar una situación militar en Europa, eso no significa que nos quedemos ignorantes y de brazos cruzados. Lo primero es prepararnos para las consecuencias. El petróleo, por ejemplo, ya sobrepasó los $100 por barril ante la invasión. El mercado, del cual durante meses, si no años, ha levantado dudas de si está sobrevalorado y se ha logrado mantener en una burbuja por tiempo, inclusive durante la pandemia, puede haber iniciado un declive significativo. Y sí, hasta Bitcoin bajó. Alguien que le pregunta a Bukele cómo se siente. Las repercusiones económicas de una guerra en Europa sin duda alguna serán significativas y tenemos que prepararnos para las mismas. Lo otro es aprender de la situación. Putin ha logrado desencadenar una serie de eventos por año gracias a su posición demagógica y autoritaria, la cual en gran parte ha sido promovida por un culto a la personalidad que el pueblo ruso le permitió tener. No dejemos que ningún político se vuelva más grande que su cargo. Finalmente, que estemos atentos a tener compasión y empatía. Esto probablemente va a desatar olas de refugiados y miles de personas en necesidad de atención y apoyo, algo a lo que todos podemos prestar atención y ayudar de la manera que podamos. Pero bueno, eso es todo por ahora. Recuerden compartir este video, darle like, dejar un comentario y suscribirse para estar al tanto de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Recuerden que las noticias no se acaban cuando se termina el video, por lo cual nos pueden seguir en todas las redes sociales, así como suscribirse a nuestro boletín diario gratis, donde pueden informarse todos los días de periodismo independiente. Finalmente, que si les gusta el trabajo que hacemos y pueden, que nos apoyen en patreon.com/nopasanadaoficial. Es gracias a su apoyo que el equipo de No Pasa Nada puede hacer el trabajo que hacemos y ojalá continuar creciendo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.